Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar Solana y vamos a marcar unas pautas de compra que podéis seguir en el caso en que estéis interesados en comprarla. Así que empezamos. Bueno, antes de empezar, esta tarde subiré el vídeo de Solana en unas horas y mañana, ya lo tengo grabado, voy a subir un vídeo de análisis del ciclo de Bitcoin, ¿vale? Os recomiendo que lo veáis, es un vídeo súper interesante. Os voy a dejar aquí en la descripción también un vídeo introductorio, bueno, no es introductorio, sino es un análisis que hice hace más tiempo y en el que en el vídeo de mañana pues repaso conceptos anteriores, ¿vale? Por lo tanto, os lo dejo aquí en la descripción. Mañana, en el vídeo de mañana, también vais a tener el vídeo antiguo en la descripción, pero si os podéis ver el de Solana y luego veis ya el anterior, el de análisis del ciclo, pues mejor que mejor. Entonces, yendo ya al tema, Solana está subiendo hoy un 19%, ahora la pondremos en pantalla, y lo que voy a hacer es analizarla, ver la fortaleza que tiene actualmente, y luego os indicaré 4 cosas que podéis tener en cuenta a la hora de decidir comprar o no. Así que sin más dilación, vamos a ir ya directamente. Aquí tenemos el gráfico de Solana. Primero voy a poner un momento el de Bitcoin, lo tenemos por aquí. Bitcoin hoy a día de, o sea, ahora mismo a las 9:20 de la mañana, hora española, el vídeo pues lo subiré dentro de 5 o 6 horas, no lo sé, pero bueno, no tengo otro momento para grabarlo. Está subiendo un 0,76%. La semana pasada hablamos de la Bull Market Support, no acabamos de cerrar. Bueno, hace 2 semanas no acabamos de cerrar por encima, pero la semana pasada ya cerramos por encima, lo cual es una señal bastante alcista. Ahora, pues puede seguir esta penetración un poco más para posteriormente que venga el pullback, o puede venir el pullback ahora, o directamente incluso puede no haber pullback, ¿vale? Si se inicia un movimiento parabólico, pues no habrá ningún tipo de pullback. Hablo de pullbacks que se noten. Esto de aquí que vemos en gráfico diario no lo considero tampoco un pullback real, es una pequeña corrección. Hay muchos traders que deshacen posiciones en estas zonas, sobre todo los que operan en day trading, pues igual que aquí lo han estado haciendo y les ha salido bien para vender, aquí lo han vuelto a hacer, lo han intentado, pero al final los alcistas han podido, ¿vale? Entonces, nada, solo quería comentar eso en Bitcoin, no voy a entrar en análisis de Bitcoin, vamos a ir directamente a Solana. Solana es un token bastante conocido, pero entiendo que haya mucha gente que lo haya empezado a conocer ahora. Como veis aquí en Binance, no tenemos demasiado gráfico, tenemos solo desde el año 2020, como en la mayoría de tokens, y vemos claramente un movimiento alcista, una gran corrección, un movimiento alcista, una gran corrección, y ahora parece que arrancamos con otro movimiento alcista. Si formáramos un nuevo ciclo del mismo modo, pues el precio podría irse a las nubes, ¿no? Más o menos podríamos llegar incluso a 250 para posteriormente hacer una nueva corrección. Pero ¿qué cosas importantes tenemos que comentar en Solana? Me gusta mucho el gráfico de Solana contra Bitcoin, aquí lo tenemos, es muy similar directamente al de Solana, ¿vale? Aquí tenemos Solana contra Bitcoin, ahora voy a poner Solana normal. Es súper similar, lo cual no es habitual que pues un gráfico contra Bitcoin sea igual a un gráfico contra USD o USDT, o sea, no es habitual. Pues en este caso, en Solana sí que lo es. Entonces, ¿qué podemos analizar? Primero empezaremos por el gráfico semanal. Voy a quitar la Bull Market Support. Bueno, no, la voy a dejar y voy a quitar la media móvil de 50, que no participa. ¿Qué vemos? Vemos rápidamente un gran incremento del precio de Solana en sus inicios, subió un 1000 y pico % de una, luego desde el nivel máximo cayó un 90%, y actualmente, justo desde la última vela del año pasado, que ya era 28 de diciembre, o sea, quedaban 3 días para que se acabara el año pasado, el 2020, hemos subido del tirón en Solana contra Bitcoin un 2680%. Es una barbaridad, pero no solo es eso lo que es increíble, sino que posteriormente, en gráfico diario lo veremos mejor, en el movimiento correctivo, o sea, en el peor movimiento que ha tenido Bitcoin en este ciclo, probablemente, Solana lo que ha hecho es mantener una zona de soporte clarísima y formar un triángulo clarísimo, prácticamente perfecto, ¿vale? O sea, es algo a destacar, es algo bastante
increíble en este sentido porque hemos tenido otras criptomonedas como Cardano con una fuerza espectacular, con unos niveles de soporte espectaculares, con unas subidas de precio increíbles, pero que igualmente han tenido momentos de bastante debilidad contra Bitcoin. Aquí lo vamos a ver. Como veis, Cardano contra Bitcoin, fijaos lo que ha hecho. Solana, por ejemplo, voy a repetir un momento para atrás. Solana en este punto de aquí lo que hace es mantener el rango y dentro de un patrón de triángulo, o sea, con mínimos decrecientes, forma un triángulo. En cambio, o sea, con máximos decrecientes, perdonad, forma un triángulo. En cambio, Cardano, una de las criptomonedas con más fortaleza que hay actualmente y que ha habido en todo este movimiento bajista, igualmente penetra la zona, rompe soportes. Luego lo hace en forma de cuña y es donde nosotros hemos comentado de entrar, etcétera, etcétera. Pero Cardano, que es de lo más fuerte que hemos tenido, rompe esos niveles. Ethereum, por ejemplo, también forma ese patrón de triángulo. Posteriormente arranca con fuerza y ahora ya está desacelerando en ese punto, ¿vale? O sea, comparando dos de las criptomonedas más fuertes que hemos tenido, vemos las diferencias. Cardano rompe soporte y luego Ethereum, después de mantener ese soporte y arrancar con fuerza, pierde y empieza a desacelerar en estos puntos de máximos recientes, ¿vale? En cambio, Solana, pues ninguna, ni una ni la otra, mantiene soporte y en la ruptura rompe con fuerza y está ya no solo superando la zona de máximos históricos en cuanto a Solana contra USDT, sino que también está en zona de máximos históricos de Solana contra Bitcoin. Este tipo de movimientos, ahora pues puede salir gente diciendo, oh, es que ahora viene el doble techo, etcétera, etcétera. A ver, no es que venga doble techo, es que dentro de un movimiento en tendencia alcista, y más esto, que es un movimiento en tendencia alcista, o directamente se ve mucho más claro en Solana normal, aquí lo vemos mucho más claro. Esto es un movimiento tendencial increíble, o sea, no hay ni momentos de mínimos decrecientes, como vemos, mínimo, máximo, máximo creciente, mínimo creciente, máximo creciente, mínimo creciente, o sea, es un movimiento alcista perfecto, y claro, dentro de un movimiento alcista, siempre habrá un momento en el que el precio tiene que pasar por la anterior corrección, por el anterior máximo. Eso no significa que vengamos a formar aquí un doble techo sí o sí, ¿vale? O sea, el doble techo no es un elemento que os tiene que echar para atrás en cuanto a decidir si compramos Solana o no. Entonces, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta? Si cogemos un momento CoinMarketCap, sabéis que no soy muy partidario de hacer este tipo de predicciones, pero hay momentos en los que sí que es bastante útil. Y nosotros tenemos Solana, ¿dónde la tenemos? A ver, espérate, que ahora no la veo. Vale, tenemos Solana al puesto número 11. Aquí la tenemos, en 14 billones, ¿vale? Entonces, ¿qué dos maneras tenéis de afrontar esto? Manera número 1. ¿Vosotros creéis que Solana, por ejemplo, puede superar a Polkadot, que Solana tiene mejor proyecto que Polkadot, que es más sólido, lo que sea, vuestros argumentos fundamentales, y por lo tanto, compráis Solana aunque ya haya subido un 18%, porque si sube más, superará a Polkadot, ¿vale? En cambio, si ya de entrada creéis que no puede superar a Polkadot, oye, pues no cal que compréis Solana, ¿vale? Eso ya de entrada. Entonces, otro elemento que podéis tener en cuenta, que consideréis que el momentum que lleva Solana, que la irracionalidad, entre comillas, no me estoy metiendo en temas fundamentales, pero son diferentes maneras que podéis afrontarlo. Ya sea el momentum, ya sea irracionalidad, depende de vuestro punto de vista y de vuestra visión de Solana. Puede llevar a seguir subiendo, pues entonces es buen momento para comprar. Pero tenéis que tener en cuenta que, o sea, tenéis que considerar que Solana, dentro de este movimiento actual, dentro de esta fuerza que lleva actualmente, va a continuar. ¿Vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta una de esas dos, ¿vale? De esas dos variables. O Solana supera a Polkadot, o Solana mantiene este momentum y sigue subiendo. No podéis comprar por comprar. O sea, comprar cuando un activo ha subido un 18% no se puede hacer. O sea, no es recomendable. Eso sí, vosotros podéis mantener un argumento más o menos sólido, pero comprar a través de algún sentido común, ya sea el de Polkadot o ya sea el del momentum actual. Tenéis que darle un argumento, como os digo.
Actualmente está subiendo un 20%, casi. No es el momento de comprar, ni mucho menos técnicamente. ¿Por qué? Pues porque técnicamente ya ha formado el triple suelo, el patrón de triángulo, llamarlo como queráis. Ahora, que está subiendo un 20%, habrá pues mucha gente que en esta zona de máximos liquide posiciones, pero si vosotros o vosotras queréis comprar Solana, tenéis que tener en cuenta uno de esos dos factores. ¿De acuerdo? Pensad que si estáis comprando, estáis prácticamente insinuando o apostando a que Solana es mejor que Uniswap, perdonad, es mejor que Polkadot, puede llegar a la capitalización de Dogecoin, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fijaos en esto y entended lo que estáis comprando. No tiene que ser mejor, o sea, yo creo que nadie en este planeta Tierra considera que Dogecoin es mejor que cualquier otro. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo, pero la irracionalidad en ese sentido lleva a Dogecoin donde lo tiene. Pues entonces con Solana va lo mismo. En Solana o lo lleva la irracionalidad. No digo que Solana sea como Dogecoin, sino que pueda estar sobrevalorada, eso ya sería vuestro argumento. O que Solana es realmente mejor que Polkadot y que Uniswap y que las va a superar. Entonces, si ninguno de estos dos argumentos os cuadra, no compréis. Si alguno de estos dos os cuadra, pues comprad Solana, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Entonces nada, lo voy a dejar por aquí. Solo quería comentaros, poneros en situación el tema de Solana. Ahora está subiendo un 17%, cuando suba el vídeo pues no creo que esté cayendo un 10%, solo hace falta que lo diga para que pase, pero bueno, al final viene a ser lo mismo, hay mucho interés en Solana, por lo tanto tenemos que tener en cuenta esos factores. Así que nada, espero que te haya gustado, si es así dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!